Marruma kulturala. Zertu ederra eman zuen lagunekin, eta hoxe, eta gaur berriz hemen etorri da, lehenbiz pixkat Txileko egoera politikoari buruzko pitzala batzuk, konpartitzea. Bakizutenez, azkeneko 2 urtetan egon dira 2 plebizito konstituzioaren inguruan, eta beha kontatuko digu, eta segidan bere musikarekin gozatzeko aukera izango dugu. Decía, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Marruma. Y hoy nos acompaña Kevin Sohail, un viejo amigo. Y decía que para mí es muy especial porque Kevin en enero de este año fue el último concierto que dimos en Pandora y fue muy lindo, lo pasamos muy bien. Y ahora está de vuelta aquí en Euskal Herria, una visita breve. Y hoy el formato será, primero nos va a dar unas pinceladas sobre la situación política en Chile. Como sabéis, los 2 últimos años se han celebrado 2 plebiscitos para reformar la Constitución y él nos contará. Y luego, seguidamente, pues eso, a disfrutar con su música y a cantar y a sentir y eso, y a compartir, ¿vale? Eskerrik asko eta txalo bero bat Kevinekin. Bueno, para nuestros compatriotas chilenos, buenas tardes a todos. Para los dueños de casa, arratsaldeon guztioi. Algo uno va aprendiendo con tanto tiempo que viene. Cuando avisé que viajaba, más como para juntarme con los amigos, me dijeron, mira, a ver si podemos organizar algo con todo lo que está pasando y que se viene próximamente para Chile. En ese tiempo era la votación previa al plebiscito que tuvimos el pasado 17 de diciembre. Y es una historia de algo que ocurrió en los últimos 4 años, cuando después de una seguidilla de desafortunados comentarios de ministros, de medidas que tomó el gobierno de derecha Piñera, frases como ante el aumento del índice del precio al consumidor, ministros decían, compren flores que están más baratas. Que la gente que iba al ambulatorio a pedir su cita médica a las 5 o 6 de la mañana para que les dijeran que no habían horas, en realidad lo hacían para hacer vida social, no por un tema de salud. Y una de las frases que gatilló el problema principal fue el aumento de 30 pesos, que sería unos 3 céntimos en el billete del transporte. Y ante eso un ministro dijo, bueno, si quieren ahorrar viajen más temprano. O sea, si la gente se levantaba a las 6 de la mañana para ir a trabajar y llegar a las 9 de la noche, que se levantaran a las 5 y ahorraban esos 3 céntimos. Y quienes se alzaron contra eso fueron los estudiantes, sentándose en los andenes del metro, en la capital, hasta que el 4.º día de esta manifestación de estudiantes le llega un balazo en la pierna, un perdigón, a una estudiante en la comuna de Maipú, en la plaza. Y ahí es donde los estudiantes en respuesta queman una comisaría móvil que tenía la policía ahí, y empieza a crecer en todo el país. Cosas que uno se despierta un viernes, eso fue un jueves, se despierta un viernes, es en todo el país, y el sábado ya era no solo los estudiantes, sino que toda la gente, adultos, menores de edad, mayores, ancianos, quienes transversalmente se manifestaban en contra de que, oye, tenemos un sistema que realmente no nos permite vivir, nos ahoga. Que si bien es cierto, Chile se conoce como el jaguar de Latinoamérica en comparación al resto de los países, la inmigración venezolana decía que no hiciéramos eso porque nuestro país estaba muy bien. Pero claro, ellos que venían llegando recién no conocen la realidad de gente que toda su vida ha visto cómo el sistema y el Estado los ha aplastado. Y es ahí cuando a mediados de noviembre, ya casi un mes de protestas, hacen un acuerdo por la paz y deciden que la solución va a ser
consultarle al país si quería una nueva constitución. En dos modos. Elección completamente de quienes se las escribían por voto directo y popular, o mitad por elección popular y la otra mitad designada por el Congreso. Entre eso vinieron las vacaciones de verano, invierno acá, que son enero y febrero, y en marzo esta situación se retomaba con protestas masivas. Estamos hablando de que previo a ese acuerdo por la paz de noviembre hubo una marcha que solo en la capital reunió 1.200.000 personas. Solo en la capital, que es la imagen del afiche. Y como todos saben, llegó el COVID, nos encerraron a todos, en todo el mundo, y se postergó la elección a octubre del 2020, a un año del estallido, y Chile dice en un 80% sí a una nueva constitución y un 79% a que sea por elección total, por voto de los escritores de esta constitución. En mayo del 2021 vino la elección de quienes iban a ser quienes redactaran esta nueva constitución, y una votación donde se hablaba de que el quórum era de 2/3, con una cuota reservada para los pueblos indígenas y que era totalmente paritario. O sea, tenía que haber un número igual de hombres y de mujeres, y que el número final era impar. Entonces había uno, veremos, de cómo definimos esto. Y se revisó el padrón electoral y dijeron, las mujeres son más las del padrón, entonces ese impar es de mujer. Resulta bastante bien. A la derecha le faltaron 2 candidatos, dos constituyentes para tener ese derecho a veto, el tercio, y empiezan a escribir esta constitución que estuvieron alrededor de un año. Presentan este proyecto que entre medio estuvo plagado por diversas situaciones que en parte buscaban enlodar este proceso, que se imprimieron textos para que la gente tuviera acceso y lo pudiera leer, y se acusaba de intervencionismo del gobierno por imprimir el texto que le permitiera a la gente decir, mira, léelo y decide si es que esto es lo que quieres para el país o no. Desgraciadamente, el 4 de septiembre del 2022, que fue la elección, el país dice no en un 60%. Rechazaron esta constitución y todos quedamos con la duda de qué viene ahora. Este proceso se cierra, nos quedamos con la constitución de Pinochet del 80, o hacemos un proceso nuevo. ¿Cuál va a ser ese tipo de proceso? Ahí se reúne el Congreso y dice, mira, vamos a hacer un nuevo proceso, pero esta vez el 50% va a ser un comité de expertos designado por el Senado y el otro 50% lo eligen ustedes por votación. Hasta ahí no era lo que queríamos, pero bueno, ante el fracaso anterior no nos queda otra opción. Y se arma este comité de expertos, que los cupos estaban repartidos según los cupos que tenía cada partido, y al entregar este avance que hizo el comité de expertos, no era tan beneficiosa para todos, pero dentro de lo que ya había, no era tan malo. Algunos constituyentes de izquierda decían, oye, no es lo que queremos, pero bueno, es bastante mejor que lo que ya tenemos. Y ahí es cuando en mayo de este año se vota a los 50% que faltaba para terminar esto, que era por voto popular, y la derecha con la extrema derecha arrasan, donde al centro y a la izquierda, sumando todos esos cupos, le faltaban 1 o 2 para tener ese tercio que decía, mira, no estamos de acuerdo y vamos a objetar. O sea, estuvo liderado por un partido que es el Partido Republicano, que sería aquí el símil de Vox, seguido por la derecha tradicional, que sería como el PP, partidos que Unión Demócrata Independiente, suelen tener estos nombres como populares, que son demócratas, pero en realidad no lo son.
Partidos que apoyaron a Pinochet, que hicieron huelgas de hambre cuando fue detenido en Londres, que viajaron a Londres desde Chile a defender al general que era senador vitalicio. Dejó el cargo de capitán general del ejército y fue senador vitalicio hasta que lo lograron desaforar. Dato no menor es que al morir recibe honores de comandante en jefe en su funeral. Y casi recibe honores de jefe de Estado. Bueno, tuvieron todo esto y pasamos de una constitución que bien lo describió la expresidenta Bachelet, que decía, citando a Pablo Milanés, no es perfecta, más se acerca a lo que yo siempre soñé. Pasamos de eso a una constitución donde elimina y jugaron una estrategia muy curiosa, eliminar el impuesto a la vivienda, que sería como el IBI. Pero claro, me excusarán, yo creo que el IBI, todo el mundo que es propietario lo debe pagar, ¿no? Bueno, allá se paga contribuciones, que sería como el IBI, cuando la vivienda alcanza un valor máximo, como, no sé, costará 80.000 euros un terreno con una vivienda. Bueno, si cuesta 200.000 euros, así, desde ahí empieza a pagar un monto menor, que ayuda principalmente a los ayuntamientos. Hacienda los recauda y finalmente los deriva a los ayuntamientos, que sirven para el pago del derecho de la basura, de aseo, un montón de cosas que benefician a los ayuntamientos. Entonces ellos jugaron con esa estrategia y dicen, mira, eliminamos el impuesto a la vivienda, a la primera vivienda. Entonces yo tenía vecinos que me decían, oye, pero no es tan malo porque nos eliminan ese impuesto. Yo le dije, vecino, ¿usted ha pagado alguna vez impuesto en su vida a la vivienda? Temas como concesionar las plazas, que ya no fueran espacios públicos, sino que dependieran de concesionarios para su mantención, como las carreteras. O sea, cualquier persona que va para allá, Maider debe conocer que las carreteras chilenas son muy parecidas a España, porque las empresas que las construyeron y que siguen cobrando el peaje son españolas. Bueno, finalmente estábamos en la disyuntiva de quedarnos con la constitución de Pinochet o elegir una nueva constitución de los discípulos de Pinochet. Hubo que optar por el mal menor. Afortunadamente, el 17 de diciembre, hasta como las 1 de la mañana, me quedé despierto, no sé si alguno de ustedes se quedó viendo los resultados. Me encontré con alguno ese día, así como, oye, hay que estar atento a lo que venga esta noche. Y un 56% dijo que rechazaba esta propuesta y un 44% dijo que la aprobaba. Y ahí nos muestra que aún así la gente nuevamente fue engañada. Pero actualmente el país está en una situación de que dice, no queremos otro proceso, no queremos repetir nada, intentamos 2 veces y bueno, seguimos como estamos. 4 años más tarde existe en mis vecinos que tenían un poco de conciencia, hasta un arrepentimiento de esto, o sea, mejor hubiéramos pagado esos 3 céntimos. Pero nos queda una salvedad, que pasamos de un quórum de 5 séptimos a 2 tercios para hacer cambios constitucionales. Y es la única alternativa que nos queda. Pero tenemos la esperanza de que algún día esto pueda cambiar, que realmente la gente tenga conciencia y que no caiga en mentiras tan... La mentira es poderosa. Y si se sabe cómo llegar a la gente, como se hizo en el gobierno de Allende, como se hizo el año 99 en una elección donde fue muy peleado entre los discípulos de Pinochet y un partido de izquierda, como fue ahora mismo en la elección del 17 de enero, donde casi la mitad dijo, oye, sí, igual nos quedamos con esta nueva constitución. O sea, fue un resultado bastante apretado. Pero, como decía, tenemos la esperanza de que esto cambie. Hay que usar la tecnología también para ayudarse a la memoria. Así que vamos
vamos un poco también a la otra parte de lo que vinimos. Bueno, un poco les voy a compartir parte de artistas como Víctor Jara, que marca bastante a nuestro país, pero me permito, por un poco la historia familiar, contarles un poco de nuestro folclore, de cómo es el Chile profundo que muy poco se conoce. Las cuerdas tan nuevas, me perdonarán por esto. Así que partiré saludando como se acostumbra a hacer de donde yo vengo, que es un verso en décima, que son 10 versos octosílabos que van rimando de manera aleatoria, el segundo con el tercero, el quinto con el segundo, el primero con el octavo, y una cosa un poco enredada para el que no conoce allá, y lo que es el campo. Así que espero les guste. Muy buenas noches, señoras, señores y señoritas. Aquí vengo de visita con mis deseos mejores. Para todos los auditores yo les vengo a cantar. Soy un cantor popular, contentos aquí estamos. Por nombre Kevin me llamo y no lo voy a negar. Nací en la tierra maravilla donde el mapuche guerrero puso fin al tiempo fiero cuando el español venía. Por eso en la sangre altiva de la raza está en mi canto y no me verán el llanto tampoco lamentaciones, enredarme en mis canciones y mi voz alzo y levanto. Yo soy cantor porque sí y también porque no, un poco la ocurrencia. El don me lo entregó Dios, es por eso que estoy aquí. Hoy día ando por aquí cantando porque es mi gusto, del susto yo no me asusto porque el susto conocí el día que nací en este mundo de disgusto. Así que les voy a hacer una canción que se llama Mi Juana, que es muy antigua, se ha recopilado por boca a boca hasta que alguien la escribió, la cantó, un poco lo que hizo Violeta Parra. Y la Juana es un personaje que rompe el esquema de hace unos 80 años atrás, donde espacios que eran solo para los hombres o actividades que eran de ellos, igual lo hacían las mujeres. Entre todas las mujeres, ninguna como mi Juana. La mando al anochecer y vuelve por la mañana. La mando al anochecer y vuelve por la mañana. Ensilla el caballo blanco y enrolla tu lazo al viento. Ensilla el caballo blanco y enrolla tu lazo al viento, y échate tu china túmbamela, vela, y acuérdate de esos tiempos. Y échate tu china túmbamela, vela, y acuérdate de esos tiempos. Un buen cuchillo en la media nunca le falta a mi Juana, y un buen trago de aguardiente con que ella hace la mañana. Y un buen trago de aguardiente se refiere con que ella toma en la mañana. Ensilla el caballo blanco y enrolla tu lazo al viento. Ensilla el caballo blanco y enrolla tu lazo al viento, y échate tu china túmbamela, vela, y acuérdate de esos tiempos. A mi Juana no le duran zapato ni media fina, porque toitito lo empeña para
porque toitito lo empeña pa' chupar en la cantina. Ensilla el caballo blanco y enrolla tu lazo al viento. Ensilla el caballo blanco y enrolla tu lazo al viento. Y échate tu chinalán, túmbame la vela y acuérdate de esos tiempos. Y échate tu chinalán, túmbame la vela. Bueno, ahí ya se empieza a mostrar un poco nuestra esencia. Ahí está el sector, bueno, no sé, pero ahí observo un sector de chilenos por acá también. Muy gustoso estar acá. Volver acá es volver como a una segunda casa, a ver a los amigos. Entonces me preguntan, oye, aquí voy de visita, voy a ver a mis amigos. Me pasa que contra más lejos estoy de donde vengo, más me vuelvo a mi raíz. Lo conversaba con algún amigo que incluso la forma de hablar que tengo, estando no escuchando el propio acento, lo acentúo más, involuntariamente. Y es bonito porque mi familia viene del campo, acá también son de campo, y a veces a la gente del campo, al campesino, se le mira mal, como que no sabe nada, y es todo lo contrario. Allá es muy curioso porque son tan amables, son tan simpáticos que le van a repetir todo lo que habla. Entonces, en una conversación, así como, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Bien usted? Bien. ¿Está nublado? Sí, está nublado. Oiga, y parece que va a llover. Sí, va a llover. Oiga, ¿y usted tiene ovejas? Sí, pues claro que tengo ovejas. ¿Y cuántas tiene? ¿Cuántas cabezas tiene? Una por oveja. y así. Tampoco le va a discutir. O sea, no sé, una vez escuché, y no es mentira, porque a veces uno cuenta las historias porque las va repitiendo, pero vi una situación donde alguien le decía, oiga, vecino, ¿sabe que tengo mi terreno que está abierto y quiero cerrarlo? Sí, yo le iba a decir que lo cerrara. Pero le voy a poner unos palos y unos alambres nomás. Sí, unos palos y unos alambres. Oiga, pero si gasto un poco más de dinero y le hago un cerco con tablas en vez de alambres. Sí, con tablas. Eso le voy a decir yo, con tablas. Oiga, pero si hace un portón automático mejor. Sí, mucho mejor. Yo le iba a decir que sea un portón. Oiga, pero me va a salir mucha plata. No lo voy a hacer. No, pues si mejor no lo haga. Pues eso lo voy a hacer yo. Y por ahí... Ustedes saben de eso, ¿no? ¿Lo han escuchado alguna vez? Bienvenidos. Creo que vamos a cobrar multa a la gente atrasada cuando... Pase nomás. Hay una canción que reivindica un poco al campesino. Acá sería como el casero, ¿no? Ahora que pasó Santo Tomás hace poco. Muy buena sidra y chistorra y el talo. Y lo que yo decía, siempre se mira al trabajador en menos. Y antiguamente en Chile el folclore que había era el folclore de las cosas. Se le cantaba al mantel de la mesa, a la cordillera, a la bandera. Pero en realidad no era el que existía en el Chile profundo, donde tenía un folclore siempre alegre, que a pesar de todas las situaciones siempre sacaba risa. Y bueno, esta canción se llama Defensa del Peón. Se la escuché a un profesor jubilado a quien conocí hace un par de años tocando por ahí. Y él le puso música a un texto que encontró de una persona de una ciudad y a una persona que no conoce. Pero le puso una música y la adopté como propia. Y esto se llama Defensa del Peón. Mi verso no es pa' cantarle al arroyito plateado. Mi verso no es pa' cantarle
al arroyito plateado, a chinas de traje largo o algún guaso disfrazado. Yo no les puedo cantar a la manta tricolor o a las espuelas de plata de las botas del patrón, al caballo que no tengo, a la fiesta que no fui, a alegrías que no tengo y que nunca conocí. Mi verso es surco, semilla, palachuzo y asadón. Es anhelo de justicia y es del pueblo lo mejor. Borrachera de vino tinto pa' pasar la indignación. Mis versos habrán de ser de estos campos lo mejor. Mis versos no habrán de ser nunca burla pa'l trabajador. Yo no les puedo cantarle al arroyito plateado, mi verso no es pa' cantarle al arroyito plateado, al canto de los zorzales o a las glorias de la patria. Yo no les puedo cantar con mis pantalones rotos, con palabras bien floridas y con un parche en el caballo que no tengo, a la fiesta que no fui, a alegrías que no siento y que nunca conocí. Mi verso es surco, semilla, palachuzo y asadón. Es anhelo de justicia y es del pueblo lo mejor. Borrachera de vino tinto pa' pasar la indignación. Bueno, aquí hay varios que conocen esta canción. ¿Para qué los vamos a nombrar? Que igual escuchando parte de la introducción o la letra van a conocer inmediatamente quiénes. Quienes sepan pueden ayudar cantando, nunca es mal recibido. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando, lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel.
recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él. Que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Bueno, menos mal que la botella es transparente porque ahí comprueban que es agua. No es otra cosa. Víctor Jara simplemente no merece presentación. Uno con escucharlo en muchos lugares del mundo, si no por decirlo en todo el mundo, se le reconoce. A mí me asombró la primera vez que vine acá, que, bueno, Violeta Parra por su historia es muy conocida, pero yo dije, bueno, Víctor Jara quizás no. Y yo vine de estudiante el 2020 y por el COVID estuvimos encerrados y tuvimos unas pseudo clases virtuales. Y en el encierro en casa yo tenía una guitarra, la tomaba, ensayaba. Entonces me conectaba a las clases y el profesor veía que había una guitarra detrás. Y dice, oye, toca algo, como al final de la clase. Y bueno, toqué. Y a la clase siguiente me sorprendió cuando se puso a cantar una canción de Víctor Jara que yo no me imaginé nunca que la podía conocer, a pesar de que sabía que éramos chilenos y todo, nunca lo mencionó hasta ese minuto que se dio esa situación. Voy a hacerme un cigarrito, ¿acaso tengo tabaco? Si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pido. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay. Cuando amanezco con frío, prendo un cigarro de Habara y me caliento la cara con el cigarro encendido. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay. Voy a hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera. Lo fumo y boto la cola y recójala el que quiera. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay.
como hablábamos de que quien sustenta, yo insisto, siempre reivindico la figura del campesino porque siempre se le mira en menos, y a pesar de eso es quien finalmente conoce en qué fecha sembrar, en qué fecha cosechar, cómo cortar, cómo regar, a diferencia del dueño de la tierra que muchas veces no lo conoce. Y hay una canción que habla de la herramienta principal del trabajo de la tierra, y siempre he dicho que esa es una canción que en cualquier lugar del mundo donde existan campesinos es una canción propia del lugar. A pesar de que la escribió Víctor Jara haciendo sus primeras canciones, siendo que era de Chile, es de todo el mundo. La canción se llama El Arado. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella, ¿cómo no estará agotado? Eskuatinko estutzen dut, eta goldea lurrean sartzen du, urtea daramatzan bertan, nola ez egon agurtuta. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como un yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará. Algunos, cuando han escuchado esta canción, dicen es religiosa. En realidad habla de... Fue una canción escrita para un festival organizado por la Universidad Católica de Chile y que un poco refleja de cómo era el comportamiento de la sociedad, de la iglesia en ese tiempo dentro del país, que fue uno de los propulsores de la reforma agraria, donde las grandes tierras que tenían los latifundistas se empezaron a
entregar a los campesinos que vivían en un estado casi feudal. Víctor Jara viene de esa realidad donde en un pedazo de tierra se llamaba al trabajador no remunerado para que trabajara la tierra, y a cambio de su trabajo se le entregaba una vivienda de muy mala calidad donde vivir, y en sus tiempos libres él podía cosechar para poder tener alimento. O sea, él trabajaba a cambio de la vivienda. Y de pronto uno cree que eso ya no existe, y a veces en el sur de nuestro país algunos empresarios tenían en casi situación de secuestro a algunos trabajadores de nacionalidad dominicana y haitianos en el sur. Hablaba con un amigo que me decía que quizás también acá en el sur podía ocurrir lo mismo. Entonces, tenemos que tener cuidado porque hay cosas que, por más que uno crea que no van a suceder, están ahí esperando tener todo su momento propicio para lanzarse. La canción es una plegaria al labrador, al trabajador de la tierra, donde habla de que nos dé siempre fuerza en lo que emprendamos. Plegario al labrador. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Danos tu reino de justicia, de igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Bueno, esta es una canción que curiosamente se cree que es de Víctor Jara, pero en realidad nace en las trincheras en la guerra civil de acá, de España en general. Y se llama La hierba de los caminos, me imagino que la conocerán. La hierba de los caminos, la
la pisan los caminantes, la hierba de los caminos, la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero, y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. Los señores de la mina se han comprado una romana. Los señores de la mina se han comprado una romana para pesar el dinero que todita las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que todita las semanas le roban al pobre obrero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Esto es una estrofa que se le inventó, la que viene ahora, que se le inventó cuando en un momento el cobre fue chileno. Primero se nacionalizó y después se chilenizó. Bueno, la dictadura se entregó al exterior y así es como con suerte nos quedamos con el 15-10% de esa ganancia. Donde de todo ese 15% hay un 10% que pertenece a los gastos reservados de la Armada. Pero bueno, esta habla del cobre. ¿Qué culpa tiene el cobre que está tranquilo en la mina? ¿Qué culpa tiene el cobre que está tranquilo en la mina? Si viene un gringo ladrón y lo mete en un avión y lo manda a Nueva York. Si viene un gringo ladrón y lo mete en un avión y lo manda a Nueva York. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Bueno, algún día queremos todos que eso cambie, ¿no? Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Siguiendo con la misma línea de la canción anterior, tampoco de Víctor Jara, de Daniel Biglietti, pero me dicen, ¿eres de Chile? Sí, Víctor Jara, a desalambrar. Me imagino que se la saben algunos, ¿no? Bueno, escuchando la letra lo van a conocer. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país.
desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, siempre hay gente que es indecisa en la vida, que dice, sí, no, mira, ¿sabes qué? No me voy a meter, que no quiere tomar partido de nada, que es insegura en tomar una decisión porque puede quedar mal con alguien. Y nosotros le decimos que esa gente no es ni chicha ni limonada, porque no está ni aquí ni allá. Y bueno, siguiendo. Bueno, ahora se llaman Amarillos por Chile, pero eso es otro tema. Sí, mira, muy buena tu idea, porque cuando tuve un curso acá de energías renovables, estábamos viendo las calderas a gas, Calefón para nosotros. Entonces, tiene conexión de agua fría, agua caliente y el gas. Como era algo nuevo para nosotros la instalación, el profesor nos dice, mira, el agua fría va a la izquierda, a la derecha y es de color azul. El agua caliente va a la izquierda y es roja, y al medio, en la tubería del gas, es amarilla. Y dije, esto es como la política. Los azules son de derecha, los rojos son de izquierda y los amarillos están al medio, que no van para ni allá para acá. Bueno, siguiendo esa idea, ni chicha ni limonada. Pueden acompañar con las palmas, pueden aprender. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado, ardan dando volteretas y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Las palmas. Y usted no es nada, oiga, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Deja. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde, y usted que era el más quedado se quiere adueñar del baile. Total, a los olfatillos no hay olor que se le escape. Total, a los olfatillos no hay olor que se le escape. Y usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Más fuerte. Y usted, mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Déjale, deja. Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar, y tendremos pa' todito, abrigo, pan y amistad. Y si sigo siconeando, es cuestión de usted nomás. La cosa va pa' adelante y no piensa recular. Y usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su digno. Otra más. Y usted, me oiga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Déjale. ¡Ja! Ya déjese de patillas, venga a remediar su mal. Si aquí debajito el poncho no tengo ningún puñal, y si sigo siconeando le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todito lo demás. Y usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo
lo pasa manoseando caramba, zamba. Otra vez. Y usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando caramba, zamba. Otra más. Y usted no es nada, oiga, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando caramba, zamba su dignidad. Yo pensé que estaban dormidos, como no los escuchaba. Bueno, ahora voy a invitar a un amigo, a un amigo que fue uno de los primeros que conocí cuando llegué acá. No conocía nada, no sabía quién, nada. Un día salí en bicicleta, mirando la ciudad, salí desde el centro, llegué a Gros, llegué cerca de la Plaza Cataluña, y de pronto escucho como, dije, esto tiene que ser un músico callejero. Me acerco, empiezo a buscar el sonido, lo encuentro. ¿Cómo se llama el bar? El Pagadi, por ahí. Ya los locales sabrán dónde queda esto. Y me acerco y había un montón de gente. Era un entretiempo, un partido de La Real. Estaban todos cantando. Y como yo era nuevo, quería conocer más de acá. Era una canción en euskera que yo no conocía nada del euskera. No me sonaba nada. Y bueno, me acerco y le pregunto a alguien, muy como yo soy medio del campo, le digo, oiga, disculpe. Los que me conocen saben que esa es la palabra. Oiga, disculpe, ¿cómo se llama esa canción? Me dice un nombre extraño. Yo dije, la tuya por si acaso. No, era Salvador Eriotzean de Xavier Lete. Y me dice, ¿eres chileno? Sí, bueno, yo también. Me dice, me voy a trabajar porque si no se va a enojar el jefe. Yo pensé que era algún bar. Va, se sienta, toca las percusiones al lado del que estaba cantando y no entiendo nada. Termina y me dice, Kevin, ven, te presento a Carlos, chileno. Oh, yo dije, un chileno cantando en euskera. Qué novedoso. Ya, sí. Y lo típico que tenemos los músicos, sí, no, yo soy amigo de este, yo conozco a este, sí, a buscar la amistad en común. Y me dice, yo soy amigo de Carlos Cabeza. Para los que no saben, Carlos Cabeza es un charanguista de una banda muy antigua de trayectoria en Chile, de 60 años, Los Jaivas, gran amigo. Entonces le digo, ¿en serio? Y yo no le creí, lo llamé, videollamada. Oye, Carlos, ¿sí? ¿Conocí a este? Hola, ¿cómo estás? ¿Y tanto tiempo? Bueno, y ahí entablamos la amistad, seguimos en contacto. Fue uno de los que le dije, oye, si llego en la noche a Hondarribia, ¿me podés ir a buscar? Sí, me dijo, no hay ningún problema. Hemos salido a cantar, tratamos de arreglar al mundo, o como algunos dicen, discutimos sobre la inmortalidad del cangrejo. Quiero invitar a Carlos Aravena a que me acompañe en la guitarra. Araneda, siempre me confundo entre los Araneda y Aravena. Bueno, pero esta canción merece una explicación. Nosotros, entre la habilidad que tenemos para muchas cosas, a mí me llama la atención que aquí cualquier cosa que no funciona, no hay que botarla. Pero eso se puede arreglar. Para los argentinos, el ciruja, ¿no? El maestro Chasquilla para nosotros. Entonces, entre todo eso uno empieza a tener habilidad. Entonces, para lucirse, sale que el hombre siempre es un creador, busca donde todo puede encontrar un instrumento. Les voy a enseñar uno que se hace de 2 elementos, cotidianos para algunos. En este lugar creo que no tanto. Una peineta, ustedes la verán, y un papel. Bueno, un papel de aluminio para que no se moje, que era un papel que venía envuelto el chocolate. Los Nicolos para los chilenos, ¿no? ¿Alguien se acuerda del Nicolo? O el Capri. La canción se llama El hombre es un creador y los interludios se van haciendo con esto. Es un ritmo de polka, así que pueden acompañar con las palmas y todo ese cuento. Se llama El hombre es un creador. Dame el tonito, a ver, de nuevo.
Igualito que otros tantos, de niña aprendí a sudar. No conocí las escuelas, ni supe lo que es jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano, y al ladito de mi papá fui creciendo en el trabajo. Yo le levanto una casa o le construyo un camino, le pongo sabor al vino, le saco un mito a la fábrica, voy al fondo de la tierra y conquisto las alturas, camino por las estrellas y hago la palma. Con mi pura habilidad me la di de carpintero, de estucador y albañil, de gafiter y tornero. Pucha que sería bueno haber tenido instrucción, porque de todo elemento el hombre es un creador. Aprendí el vocabulario del amo, dueño y patrón. Me mataron tantas veces por levantarles la voz, pero del suelo me paro porque me prestan las manos, porque ahora no estoy solo, porque ahora somos tantos. Hablan de la fonda. Ya, se necesitan 2 personas para esto. Vamos al tiro nomás. Un hombre y una mujer, ya, vamos a la cancha. ¿Alguno? ¿Van a rogar? ¿Van a mostrarle la hacha? Ya pues, a la cancha, ya, uno y uno. O si no, tiramos la cueca al balance. No se haga el rogado, pues, mijo. No se haga el rogado. Ya, Pablo. Por segunda vez nomás, pues. Como los vocales de mesa. Vamos. Ya, pues. Ya, pues. Vamos, vamos. Sí, pues. Pero búsquese una chiquilla ahí, pues. Una cueca. Una cueca, pues. Bueno, esto suele pasar cuando vamos a cantar un ritmo típico de Chile que no, que yo no sé, yo no quiero. Por eso yo me empecé a dedicar al canto, porque yo no le pego al baile. Bueno, expliquemos un poco. ¿Les explicamos? Bueno, uno de los bailes típicos de nuestro país es la cueca, que se dice, tiene que haber estado muy alucinado que sacó esa idea, dice que es la representación de un gallo con una gallina que la persigue y no queda en nada al final. Así como vuelta para allá, vuelta para acá, como el proceso constitucional que tuvimos en Chile. Vuelta para allá, vuelta, 2 vueltas, listo, estamos. Esta es una cueca antigua de los trabajadores, así que... Central única de Chile, maciza, maciza como el acero, maciza, maciza como el acero, que
socialista, del trabajador chileno. Central única la vuelta, el pampino, el chilote, caramba y el campesino, con los mineros luchan, caramba por su destino. El pampino, el chilote, caramba y el campesino, vuelta, el pampino, el chilote, caramba y el campesino, con los mineros luchan, caramba por su destino. Que vivan los obreros, caramba de Chile entero. Eso. ¡Viva Chile! Bueno, ahí se ve un poquito de nuestra cultura y nuestra identidad, ¿no? Un aplauso para el bailarín que lo hizo mal. Olga y Pablo. Bien, ¿eh? Bueno, esta canción es un galope dedicado al Che Guevara, el aparecido de Víctor Jara. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño. El pobre siente su paso y lo siguen como ciegos. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Su cabeza es rematada con cuervos con garras de oro, como lo ha crucificado la furia del poderoso. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Gracias.
Me voy a dar un gustito. A veces uno se puede dar gustito aquí, se puede dar esa licencia. Hay un grupo de músicos que hacían un canto hablado y era un poco guerrero. En dictadura hacían 3 conciertos y se escondían un mes. Se llaman Quelentaro y esta canción se llama Lonconao, que vendría siendo nuestra raza, nuestra raíz mapuche que predomina en el sur. Así que espero que les guste esta canción. Solo por los callejones, fantasma de algún pasado, nadie te miró pasar. Mi tristeza te seguía por el revés de tus pasos. Fui a la raíz de mi pueblo, todo mi ancestro araucano. Una lanza por los brazos y el corazón levantado. No fue por guerra, no fue que quebraras tu lanza. No fue por miedo, no fue que quebraras el hacha. Que fue a traiciones y a engaños. Que fue a mentira y a trampa. Hoy doblado por la vida, con la manta desbocada, con un saco en las espaldas, con un tarro por las manos, recogiendo los mendrugos, es que no olvido tu raza, es que no olvido tu lanza. Que han hecho lonconao de mi sangre primera, doblado en el alcohol, voy contigo en el llanto, bisnieto de algún indio que tengo los pómulos altos, bisnieto del cacique, me doblaron a engaños. ¿En qué extraño país mataron mis hermanos? ¿En cuál nuestro país mataron mis abuelos? Mi corazón te persigue con el revés de tu lanza. Va encendida de gloria al malón de las peñas, festejando a cantares tu arrogancia de cardo. Vas entero en mi copla. También llevo en las manos un resto de araucano. Podrán abajarme el canto si tengo pómulos altos y este pelo chuzo y este montar a caballo y la vieja de mi madre con los ojos achinados, mi abuelo muerto a los leones por querer cazarlo a lazo y mi padre analfabeto dirigiendo el sindicato. Toda una vida guerreando, los cabros en la escuela, las señoras batallando. Somos todos lonconaos. Y me levanto en el tiempo, siguiendo un destino claro, y voy a jugar a salir del pozo del desamparo. Y voy a ensartar mis coplas al centro del atropello. Y voy a clavar el hacha al cráneo de la injusticia. Y voy a dar un galope buscando el centro del canto. Y voy a seguir luchando
por mi pueblo libertario. ¿Podrán abajarme el canto si tengo pómulos altos y este pelo medio chuzo y este montar a caballo? Y la vieja de mi madre con los ojos achinados, mi abuelo muerto a los leones por querer cazarlo a lazo, y mi padre analfabeto, dirigiendo el sindicato. Toda una vida guerreando, los cabros en la escuela, las señoras batallando. Somos todos Lonconao, somos todos Lonconao, somos todos Lonconao. Sí, pero ahora viene, porque con tanto sonido de copa. Antes de hacerlo, siguiendo las décimas, hay que explicar un poco esto porque tenemos un palabreo, un decir muy extraño para el resto. Entonces, las papas son las patatas y agarrar papas es creer lo que uno está diciendo. Es como, después de esto, todos nos vamos donde el Pablo y todos agarramos papas porque nos vamos para allá. Hipotéticamente. Eso es agarrar papas, así como, me creí esto, voy a ir para allá. Yo agarré papas. ¿Viste? ¿Sí? Yo también agarré papas. Entonces, esa es una. Y bueno, huevear es bromear. No, es bromear. Me voy a permitir explicar esto. A todo el mundo le llama la atención el uso que nosotros le damos a la palabra huevón. Que para todo. Nosotros, ¿cómo estáis, weón? Bien, y todo, pues, weón, normal. Si algún chileno le dice, weón, es por cariño. A no ser que, puta que sos, weón, ya es como es medio torpe. Una vez un profesor en plena clase de universidad escuchó a alguien decir, el weón, puta que wea con la weá. Y quedó curioso, entonces lo anotó en la pizarra para desgranar la oración. El weón huevea con la weá. Con la weá. Entonces decía, el weón, el sujeto, el weón, sujeto. Huevea con la weá, el predicado. Huevea, verbo. Yo hueveo, tú hueveas, nosotros hueveamos, vosotros hueveáis. Lo conjugamos. Ellos huevean. Y la weá es el sustantivo, la cosa. O sea, es una palabra que nosotros la hacemos sustantivo, la hacemos verbo, un adjetivo, lo que sea. También dicen es referencial. Sí, ¿veis esa weá que está ahí? No, al lado del weón. Bueno. Sí. No, mira, la weá está al lado del weón y está haciendo... Bueno. Brindo porque soy abstemio, ya nunca más beberé. El trago lo dejaré, me retiraré del gremio. Ya no seré más bohemio, ni me andaré copeteando, emborrachando, ni mis labios ensuciando con este trago que atrapa. Estaban agarrando papas y estoy puro hueveando. ¡Salud! Bueno, algunos ya saben qué canción viene aquí, ¿eh? Me gusta el vino porque el vino es bueno. Pero cuando el agua brota pura y cristalina de la madre tierra, más me gusta el vino. Me gusta el vino porque es tinto, señor, y porque sale chorreando del uva. Porque tiene sabor a campo lindo y a la negra buena moza que me gusta. Me gusta el vino por eso, porque es vino, porque está en el aro de la cueca, porque está en el descanso del camino y en la mesa quería con mi vieja. Me gusta el vino cuando salí a tomar una vez con los amigos y me hizo llorar no sé por dónde. Y traté, me acuerdo,
de olvidarla y no pude arrancármela de adentro. Me gusta el vino porque me hizo daño cuando me tocó el olvido hace algún tiempo. Cuando me lo pasé tomando, me acuerdo, casi un año y no pude arrancármela de adentro. Me gusta el vino porque no fue vicio, más bien fue una lección bien aprendida. La vida nos exige sacrificio y no puede andar tirando por ahí una vida. Allá va la muerte, me está esperando. Allá va debajo de la enramada. Allá va debajo de la enramada. Me gusta el vino porque estoy contento, porque puso otro cuento en la guitarra, porque puedo cantar con sentimiento de las cosas y la gente de mi patria. Me gusta el vino al lado del asado, de las papas cocidas, la ensalada, al lado del ají, del pebre cuchareado, ese tan rico que hacía mi mamá. Me gusta el vino el sábado en la tarde y me gusta con harina tostada el domingo en la mañana. Y para que no me deje feo mi compadre, me gusta el vino casi toda la semana. Allá va la muerte, me está esperando. Allá va debajo de la enramada. Allá va debajo de la enramada. Bueno, aquí viene la parte donde uno empieza a contar cosas, ¿no? Usted puede ir traduciendo al que no tenga claridad porque usted se la sabe de memoria, ¿no, amigo? Ya, no se me haga el rogado, pues. Bueno, todo bebedor de vino tiene que conocer los 10 mandamientos que hay para beber vino. Así como los cristianos tienen los 10 mandamientos, bueno, para tomar vino también. Son 10. Para que presten atención, aquí vamos. Mandamiento primero, tomar el día entero. Mandamiento segundo, tomar con todo el mundo. Mandamiento tercero, tomar como carretonero. Mandamiento cuarto, tomar harto. Mandamiento quinto, blanco y tinto. Mandamiento sexto, tomarse el resto. Mandamiento séptimo, el mandamiento séptimo. Bueno, el autor cantó esta canción no sé cuántos años, no le encontró rima, yo tampoco se la he encontrado. Algún día aparecerá. Mandamiento octavo, tomar hasta quedar botado. Mandamiento noveno, tomar aunque esté lleno. Y mandamiento décimo, tomar aunque esté pésimo. Estos 10 mandamientos se reducen en 2. Curarse como huasca y encomendarse a Dios. Porque la familia que toma unida, sí, jamás será vencida. Allá va la muerte, me está esperando. Allá va debajo de la enramada. Allá va debajo de la enramada. Vaya ahora un consejo en serio para el que quiera tomar sin propasarse, pues. Yo, por ejemplo, de la guata hasta la pera, hago 6 litros y cuarto, sin envase. Bueno, hay que explicar porque está la botella de 750 ml, está la chuica de 5 litros, ahora chimbombo, yo la conocí de vidrio con el canastito de mimbre. La garrafa, la chuica de 10, el chuico de 15 y ahí, para que vean que nos gusta el vino, que tomamos así. Bueno, ¿y el botellón de 1,5 litros? De 1,5 litros. Vamos terminando. Voy a invitar a Carlos a que me acompañe aquí. Venga para acá. Sí. Sí, esperando me he tomado como 10. ¿Viste?
Bueno, mal no fueron 20. A diferencia de lo que estábamos haciendo sobre beber, es sobrevivir. Ah, vale. Me gusta más sobre beber. Bueno, en tiempo de pandemia yo creo que todos sobrevivíamos y no sobrevivíamos. Esta canción es antigua, es como de los 80, de un argentino, Víctor Heredia, y tiene total actualidad, vigencia, porque con este mundo tan explosivo, lleno de guerras, finalmente estamos día a día sobreviviendo. Y así es esta canción. En honor a Palestina, en honor a Ucrania también, y a todos los países machacados por esa fuerza casi omnipotente, según ellos, que interviene en todos los países, como nosotros sabemos que también intervinieron en Chile. Cuando sus intereses están puestos en un país, intervienen. Gringolandia. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme de Palestina. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Ya no quiero ser solo un sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mis simientes,
quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Cómo me reiría ese loco día, ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Sobreviviendo, a ver si ayudan. Sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Ahora se va a quedar, así que... me quedo. Sí. A ver, veamos qué nos queda. Duche doble, ¿eh? ¿Qué nos queda? Bueno, la canción que hemos cantado, Justo no estabas, habla acerca de la guerra, de la injusticia de la guerra. Ella es de Ucrania y todos sabemos lo que ha pasado, como lo que está pasando también con Palestina y es terrible. Así que los que quedamos estamos sobreviviendo, pero también los que quedamos podemos hacer un cambio en la sociedad y en el mundo. Si unimos los corazones, las voluntades y no nos dejamos llevar por la propaganda en favor de la guerra, justificando las matanzas de niños, mujeres y gente inocente. Alguna vez leí que en la guerra quienes se enriquecían eran los fabricantes de las armas. Jamás los pueblos, jamás los países. Y esta canción fue hecha cuando día a día salían a la calle los chilenos y encontraban, en vez de caras sonrientes, encontraban rostros tristes, coches sin matrícula, con gafas oscuras, con militares en las calles. Y creo que, tal como se dijo en esos años, los militares deberían volver a donde les corresponde, que es a sus regimientos, y que nos dejen las calles libres para nosotros. Esto se llama Armas vuélvanse a casa. Cuando camino por las calles de Santiago o de Gros, no veo el rostro feliz de los televisores. En San Antonio y la Alameda no existe un mundo mejor. Los vendedores, los miedos, los perseguidores y la mirada inteligente de mi hijo que se encoge. Los vendedores, los miedos, los perseguidores y la mirada inteligente de mi hijo que se encoge. ¿Nos pueden ayudar con las palmas, que es así? A ver. Se desintegran los aires del valle, los temores se toman las calles, las chimeneas individuales van matando las ansiedades. Pero el aire volverá, la conciencia crecerá, en el campo y en el mar, y también en la ciudad. Pero el aire volverá, la conciencia crecerá, en el campo y en el mar, y también en la ciudad. Armas, vuélvanse a casa, manos desarmadas construirán la paz. Armas,
Manos desarmadas construirán la paz. Se desintegran los aires del valle, los temores se toman las calles, las chimeneas individuales van matando las ansiedades, pero el aire volverá, la conciencia crecerá en el campo y en el mar y también en la ciudad. Pero el aire volverá y también la libertad en el campo y en el mar y también en la ciudad. Armas, vuélvanse a casa. Manos desarmadas construirán la paz. Armas, vuélvanse a casa. Manos desarmadas construirán la paz. Hay que olvidar el fantástico temor del emperador, del emperador. Hay que olvidar tanto japonés reloj y hay que inaugurar el tiempo del amor, porque Chile no se rinde, caramba, Chile no se rinde, Chile no se rinde, caramba, Chile no se rinde. Chile no se rinde, caramba, Chile no se rinde. Chile no se rinde, caramba, Chile no se rinde. Porque el pueblo unido jamás será vencido. Porque el pueblo unido jamás será vencido. A ver, porque el pueblo unido jamás será vencido. Porque el pueblo unido jamás será vencido. Todo el cobre para Chile, 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 todo el litio 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 para Chile. Bueno, con esto nos vamos despidiendo. Muchas gracias. Ha sido una tarde de reencuentro muy bonita. Esperamos que haya sido de su agrado. Junto con Carlos, esto que improvisadamente hemos preparado para ustedes. Así que nos despedimos con una frase que en todo el mundo se conoce y dice más o menos así: porque el pueblo unido jamás será vencido. Porque el pueblo unido jamás será vencido. ¡Más fuerte! Porque el pueblo unido jamás será vencido. Porque el pueblo unido jamás será vencido. Muchas gracias. Muchas gracias. Salud. Bueno, no sé, ¿eh? Bestebat. Uno dice que es la última, pero... Bestebat, sí, Bestebat, Bestebat, Bestebat. Vete de este bar. Vete de este bar. Ah, no. Bestebat. ¿Hay vascos aquí? ¿Cuántos vascos hay aquí? Ah, mira. Ah, hay más vascos que chilenos. Y si cantamos en euskera, Kevin. ¿Saben cantar en euskera los vascos? No sé, pregunto por si acaso, porque... ¿Algo? Bueno, ¿Cuál podría hacerse? pueden cantar algo. ¿Cuál podría ser? Así yo aprovecho de descansar un poquito. Baki banizkio neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak baki banizkio neria izango zen,
ez zuen alde egingo. Baina nonela, ezen gehiago txori izango. Baina nonela, ezen gehiago txori izango. Eta ni txoria nuen maite, eta ni txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Vamos, dice. Baina nonela, ezen gehiago txori izango. Baina nonela, ezen gehiago txori izango. Eta ni txoria nuen maite, eta ni txoria nuen maite. Lara, 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 lara. Baina nonela, ezen gehiago txori izango. Baina nonela, ezen gehiago txori izango. Eta ni txoria nuen maite, eta ni txoria nuen maite, eta ni txoria nuen maite. Eta ni txoria nuen maite. Lara, 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 laira. Lara, 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 laira. Vamos, dice. Eta ni txoria nuen maite. 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 Ahora con fuerza dice. La, 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 la. Eso es, Aupa Euskal Herria. Vale, bueno. Ni Carlos naiz, Txilekoa naiz. Zer moduz? Ondo. Ni ere bai. Euskera pixka bat. Sé cosas pequeñas nomás, lo suficiente para sobrevivir en Euskadi. Oso polita sea, neska polita, mucho van nahi dut. No sé qué significa eso en realidad, no. Siempre me lo dicen y ni idea qué es, ni idea. Me dicen, Carlos, mucho van nahi dut. Y yo digo, las 4:30. ¿A dónde? Bueno, para los que no saben, para los chilenos, que no está el traductor abajo. claro. Lo que he dicho, ni Carlos Nice, soy de Chile,
Soy Carlos, soy de Chile. Bueno, no he dicho todo, ¿eh? Nicolás Nai, Chile, Cubanay, Saudan Elana, Etasuro Gustocoa, Isateana y Conuque, que este es como mi trabajo y espero que sea de vuestro gusto. Oso Politacea es chica preciosa, hermosa. Mucho Van Naidut, dame un beso. Bueno, lo suficiente, bueno, no sé, para sobrevivir en Euskadi hay que aprender esas cosas, ¿no? Si no, o no, Maitía. Bueno, ya que se presentó, voy a hacer el amor de sol y lluvia. ¿Estamos? Si hacen palmas no nos enojamos. Y si tomo tu mano y salgo a caminar por la triste y vigilada ciudad, por la triste y vigilada ciudad, denunciando el dolor, cantando el amor, proponiendo la paz y ayudando la esperanza a desatar. Denunciando el dolor, cantando el amor, proponiendo la paz y ayudando la esperanza a desatar. Dice: voy a hacer el amor y será mejor. Voy a hacer el amor y será mejor. Que sentarse y ponerse a llorar, que sentarse y ponerse a gritar, que mirar y tirarse a matar, que sentarse y ponerse a llorar. Ahora sí. Voy a hacer el amor y será mejor. Voy a hacer el amor y será mejor. Que si tomo tu mano y salgo a caminar por la triste y vigilada ciudad, por la triste y vigilada ciudad, humanizando los rostros que quieren ahuyentar la esperanza que en mi pueblo creciendo está, la esperanza que en mi pueblo creciendo está. Voy a hacer el amor, no se escucha, y será mejor, más fuerte pues. Voy a hacer el amor y será mejor, para que la libertad vuelva a caminar por nuestras calles. Voy a hacer el amor y será mejor, para que el mundo sea hogar de poetas y no hogar de asesinos. Voy a hacer el amor y será mejor. Voy a hacer el amor y será mejor. ¡Bravo! Ahora sí. Mi Yesker. Marruma Cultural. ¡Salud!